Muy bien, 17:33. Qué gusto, qué gusto. Saludos cordiales. Cierre de la semana número 14 en Suma al Día a través de la fanpage de Primera Plana. Abrazos a quienes ya están en nuestra sintonía en este día viernes 19 de junio del año 2020. Listos junto a José Antonio Sánchez, quien les habla Fabricio Vela para comenzar con la información, las noticias. Tendremos una entrevista de un tema coyuntural y evidentemente haremos una panorámica, un análisis de lo que nos deje esta semana. Flaco, buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi querido Fabri, muy buenas tardes. ¿Me estás escuchando bien? Sí, muy ¿Está bien. todo en orden? Perfecto. Todo en orden. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Hoy, el Fabri y yo, digamos, de atuendo deportivo, tratándose de que es día viernes 19 de junio, Real Madrid-Barcelona, ¿cierto? Un clásico de los clásicos. No Buena se camiseta que confunda, tiene. no se Pero confunda, por favor, no se ábramela. Es que no le confunda. veo. Le No veo se me de aquí para confunda. arriba, de A aquí ver, para arriba. esta es la camiseta del Real Madrid. Ah, ya. Pero no nos hemos puesto la camiseta. Bueno, primero porque es viernes, hemos querido sacarnos la camisa, manga larga, sacarnos la camiseta polo, que es mi favorita, y utilizar el día de hoy camiseta deportiva porque es viernes, antesada de fin de semana, porque las ligas europeas se están regularizando, la liga española que retornó la semana anterior, la Bundesliga alemana que era lo único que podíamos consumir en en las últimas 3 semanas, en los últimos 21 días. Esta semana retornó la Copa de Italia, de hecho el Napoli derrotó en la final al equipo de la Juventus, el Napoli, el recordado Napoli de Diego Maradona, se coronó campeón de la Copa de Italia en esta oportunidad. Está regresando ahora mismo la Liga Premier de Inglaterra y Y claro, déjame decirte que Brasil también arranca, se convertirá también, en el también, primer país latinoamericano en arrancar ya el campeonato de fútbol, ¿no? así es. Y pese a que Brasil se convirtió en el epicentro de la pandemia en el caso de Sudamérica o en el caso de Latinoamérica, resulta que no importa, los brasileños decidieron retomar los juegos, los partidos de fútbol de sus torneos. Además que en Brasil hay un montón de torneos, ¿no? El Paulista, el Carioca, el Brasileirao, el que no sé qué, hay un montón de torneos en ese país. Pero bueno, la Liga Española que está que arde, hace pocos minutos jugó el Fútbol Club Barcelona visitando al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, que es la casa justamente del equipo de Sevilla, un estadio vacío porque se juega sin público, no pasaron del empate 0-0 y este resultado, por eso estamos con la remera, con la camiseta hoy del equipo del Real Madrid, le abre la gran posibilidad al merengue tras su victoria el día de ayer frente al Valencia 3-0 en condición de local, le abre, digo, la gran oportunidad de alcanzar la punta si logra un resultado positivo, que sea una victoria en su visita este domingo al equipo de Real Sociedad. Así que por ahí anda la cosa en la Liga Española y por eso el día de hoy me he puesto la camiseta del Real Madrid, el club más grande del planeta, mi estimado José Antonio. No empieza, vamos a entrar en problemas, Oye, mi querido Fabri, respecto a la emoción con la cual te regocijas para hablar del fútbol, digamos, del reinicio de los campeonatos, en fin, hay preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a esta suerte de, de- de- de vuelta a la normalidad de muchísimos países, de muchísimas sociedades, ¿no? Ecuador, Quito no es la excepción. También hay voces que se pronuncian respecto a este relajamiento o ese ambiente que lo dicen los técnicos y los científicos, que ha venido incluso desde las versiones oficiales que señalan que han entregado, bueno, lo analizan ellos como que han entregado una suerte de mm, demostrar que todo está bien, que le estamos ganando la pelea al COVID y eso hace que la ciudadanía se haya relajado un poco o mucho. Bastante, bastante. No podemos hablar de un relajamiento, digamos, de un relajamiento mínimo, José Antonio. O sea, está claro que hay un relajamiento muy grande en la ciudadanía. Ya que empezaste por ahí, el día de hoy se conocieron un par de noticias. La una tiene que ver con la decisión del COE nacional de no dar paso a un pedido que había hecho el COE metropolitano, liderado por el alcalde Jorge Yunda, en el sentido de viabilizar una suerte de ley seca. Debo
decirte que a mí me parecía que tenía lógica el pedido de Yunda. Pidió 4 cosas, ¿no? Sí, Pidió 4. Yo te iba a tirar mi descarga de titulares, dale. pero no, vamos. No, dale los titulares de una vez, primero, porque a mí me encantó ese ejercicio ayer, me encantó. Yo ayer te dije como 6 o 7, hoy día tengo casi 12. Casi 12, ¿no? Primero empezar recordando que hoy día se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Sexual, ¿no? Eso lo hemos posteado muy temprano en la mañana el día de hoy en nuestras redes sociales a propósito de esta práctica tan nefasta en todo el mundo, donde Ecuador obviamente también colabora o contribuye con cifras negativas, que muchas veces esas violencias sexuales terminan en muerte de la mujer, ¿no? Así que eso está en nuestras redes el día de hoy. Bueno, primero, hay muchas noticias que las quise ordenar en grado, digamos, de impacto, pero hay tantas de impacto que digamos, las he tenido que poner una atrás de otra, ¿no? Bueno, la primera Contraloría ordenó eliminar 4 organizaciones políticas. Una de ellas es la que agrupa al correísmo, ¿no? El motivo sería porque el CNE no cumplió la ley para inscribir estas organizaciones. Ya lo vamos a estar conversando. Esa es la primera. La segunda... Ese es el primer titular, ¿no? Contraloría. Eliminación. Ya. Sí. Y lo tenemos anotado. Nueva orden de prisión preventiva para Daniel Salcedo. Esta vez por fraude procesal. Antes ya tenía una prisión preventiva por peculado. También se editó uso de grillete electrónico para Jocelyn Mieles. Le han prohibido la salida del país y debe presentarse una vez por semana ante la justicia en Guayaquil, ella viviendo en Manaví, ¿no? Lo cual ya su abogado ha dicho, oiga, toda la semana es muy complicado estarse moviendo, pero en todo caso, esa es la disposición de la autoridad. La otra, las pruebas de COVID serán obligatorias en vuelos domésticos, se suspende la matriculación vehicular en Quito hasta nuevo aviso. Esa es otra, son 2 en 1 ahí, ¿no? Las pruebas de COVID, que ya lo habíamos analizado el día de ayer con nuestro invitado, tuvo el día de hoy en el COE una variante, habida cuenta de que se las va a realizar desde el origen, es decir, desde la salida y no desde la llegada. La Asamblea Nacional le dijo no al presidente, o al menos en el punto específico de los despidos sin indemnización por fuerza mayor. Me parece que el texto original hablaba de que se podía despedir si es que acaso tú señalabas de que ibas a cerrar tu negocio, en fin. Ahora esto no ha sido incluido, ha habido una modificación en la asamblea que se aprobó ayer. Yo te lo voy a explicar, ¿no? Yo te lo voy a explicar más adelante, justamente aquí. Ya, bueno, y ahí hizo una puntualización bien importante, creo yo, porque existen sanciones en el caso de que se encuentre falsedad de documentos, ¿no? Adicionalmente a eso, la Asamblea Nacional también eliminó el Servicio Civil de Protección Pública. ¿Qué es eso? Ya Fabricio nos lo va a estar comentando más adelante. A partir del 15 de julio, las escuelas en el sector rural podrán empezar clases presenciales. La medida será opcional y debe, obviamente, contar con medidas de distanciamiento. Hace pocos minutos, Daniel Mendoza asistió a la Corte Nacional para ampliar su versión en la investigación de corrupción en la construcción del Hospital de Manaví. Llegó con chaleco, casco, toda la parafernalia desde la Cárcel 4 hacia la Corte Nacional. Adicionalmente a eso, lo que señalaba Fabricio el día de hoy, que se reunió el COE Nacional, se tomaron algunas decisiones, no muchas. Lo que sí hubo mucho fue cruces verbales, quizás aclaraciones entre el ministro de Salud, Cinta Viteri, incluso el matemático Illingworth se llevó su chiquita por parte del ministro de Salud. ¿Qué más? Bueno, lo que comentábamos, Brasil será el primer país en Sudamérica en reanudar el campeonato de fútbol, y también en Colombia, esto es internacional, se aprobó la cadena perpetua para quien asesine o viole a un niño menor de 14 años de edad. Correcto. Ahí tiene usted, José Antonio, tienes un menú impresionante de temas. A ver, hay un montón de cosas para hablar. Empecemos por el tema de Contraloría. No sé si tú tienes el documento que ha sido emitido por Contraloría en el curso de la jornada del día de hoy.
Me No parece sé si lo que no tienes. lo A tengo ver, a la mano, yo lo tengo pero acá. Ok, a lo ver. estoy descargando en este momento para mostrarle a nuestra audiencia, porque termina siendo la noticia política del día. Otra vez, tenemos algo distinto, algo nuevo para comentar al cierre de la jornada. Seguramente teníamos una agenda para hablar de determinados temas y resulta que tenemos que hablar de este que finalmente ha sorprendido por parte de la Contraloría. A ver, aquí tienen ustedes este documento que se ha posteado el día de hoy, examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe aprobado por la Contraloría General del Estado por el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2019 y el 31 de diciembre del 2019. Es un documento que implica un examen especial generado por la Contraloría respecto de las organizaciones políticas, habla del CNE, habla de la Dirección de Organizaciones Políticas, de la Ley Orgánica de la Contraloría, entre otras. Mira tú, aquí está el índice, motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, estructura orgánica, objetivos de la entidad, monto de recursos examinados, servidores relacionados, seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Bueno, este es todo el documento que se ha emitido hoy por parte de la Contraloría. Me salgo un momento de la pantalla para ver, en cambio, el comunicado que ha sido emitido en el curso de la jornada del día de hoy, una suerte de resumen, en donde se da cuenta justamente de lo que se ha resuelto hoy por parte de la Contraloría General del Estado. Y mira tú, de esto hablamos hace, ¿cuántos días? Esta semana Esta con semana. el ingeniero Pita, ¿no? Hace pocos días hablamos justamente de esto con el ingeniero Enrique Pita, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ok, Yo aquí creo que tengo el ahí documento. el vicepresidente se levantó las alertas, ¿ah? Porque él fue muy claro en señalar de que incluso no existía un reglamento aprobado para poder procesar esto. Muy bien, aquí tienes el documento. Contraloría establece incumplimiento de autoridades y funcionarios del Consejo Nacional Electoral respecto de la eliminación de 4 organizaciones políticas. El Contralor General del Estado aprobó un informe del examen especial al seguimiento de recomendaciones en el Consejo Nacional Electoral respecto de la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas, en el que se constata el incumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría con relación a la situación legal de los movimientos nacionales, Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social, con relación a su inscripción y entrega de personería jurídica. Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia legal, a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral que con su voto han aprobado resoluciones para que los movimientos nacionales, Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social continúen inscritos y mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en la recomendación de la Contraloría que estableció las irregularidades que invalidan su registro. La directora de asesoría jurídica que presentó los informes recomendando mantener el derecho de inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas, el mismo que fue acogido por el Pleno del CNE para adoptar su decisión sobre las organizaciones que incumplían requisitos constitucionales y legales. El Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales y el Director Nacional de Organización Política, quienes en sus respectivas áreas no implementaron procedimientos para depurar y cancelar registros inválidos, ocasionando que la base de datos de afiliados, adherentes y adherentes permanentes no se encuentre depurada y que se mantengan las inconsistencias observadas por la Contraloría. En agosto del 2019, la Contraloría señaló en su informe que el Consejo Nacional Electoral no garantizó el proceso de verificación de firmas e identificación de adherentes a estos movimientos, que en sus formularios se hicieron constar cédulas duplicadas, firmas que no corresponden con el padrón electoral, inscripción de menores de 16 años y de fallecidos, por lo que no se debió proceder con su inscripción. Este es el comunicado generado el día de hoy por la Contraloría General del Estado y que, claro, ha merecido interpretaciones. La interpretación central es que con este comunicado o con este informe, lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es eliminar del registro electoral a estas 4 organizaciones políticas para que conozca nuestro público, porque seguramente algunos de estos nombres no les resultará familiar. Fuerza Compromiso Social es el movimiento político anclado a la lista 5, que fue impulsado por Iván Espinel, quien se desempeñó como funcionario del Seguro Social en el gobierno anterior, quien fue ministro de Inclusión Económica y Social en este gobierno, quien al momento está detenido por presuntos actos de corrupción. Ese movimiento Fuerza Compromiso Social permitió la candidatura presidencial de Iván Espinel en el año 2017 y esa organización política
permitió la participación de la denominada corriente de la Revolución Ciudadana o el correísmo en las elecciones del 2019. Justicia Social es la lista 11, es el movimiento que lidera Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez. Jimmy Salazar es el presidente del Colegio de Abogados del Guayas y Jimmy Salazar participó como candidato a la prefectura de la provincia del Guayas por esa organización política. Podemos es el movimiento que lidera Paul Carrasco, el ex prefecto de la provincia de Azuay, y Libertad es Pueblo es un movimiento político que lidera el hermano del presidente de la República, el señor Gary Moreno. Libertad es Pueblo auspició la candidatura, una candidatura que pasó sin pena ni gloria en las últimas elecciones a la alcaldía de Quito, la del entrenador de fútbol Carlos Sevilla Dalgo. Digamos, ahí ubico, José Antonio, un poquito en contexto para conocimiento de nuestro público, cuáles son las organizaciones políticas que están susceptibles de esta resolución por parte de la Contraloría. Ahora, me gustaría poner un bytecito que incluyó Ecuavisa hoy a mediodía, las declaraciones del Contralor Celi. No sé si te parece. Por favor. Que creo que sería interesante para ubicar un poco el testimonio de lo que vamos a darle el crédito correspondiente al canal. Uso de identidades de fallecidos, entre otros. Aquí vienen las declaraciones del Contralor. Que la responsabilidad del Pleno del Consejo Nacional Electoral es cumplir obligatoriamente con la disposición emitida. Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia, a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que con su voto han posibilitado resoluciones para que los movimientos Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social continúen inscritos y mantengan su personería jurídica, incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Hasta ahí. Hasta ahí. Señor Vela desapareció de la pantalla. Señor Vela, ¿está usted ahí? Aquí estoy. Bueno, esas eran las declaraciones del Contralor, justificando un poco la decisión. Ahora, yo tengo varias preguntas. La audiencia también. ¿Puede solicitar la eliminación de partidos políticos la Contraloría al Consejo Nacional Electoral? Esa es la primera. Yo tengo la misma pregunta. No hay certeza. No, yo no tengo certezas. O sea, a mí me, digamos, me genera muchas dudas. Habría que ver cuáles son los argumentos legales. Hoy, por ejemplo, la jurista Gabriela Obando me explicaba que la Contraloría, porque claro, yo hacía esta pregunta, le consulté esto, me dice... porque la Contraloría hace control de normativa, de eso se tratan las auditorías internas, entonces refleja justo que no se revisó eso. Digamos, esta es una visión jurídica que tiene la doctora Gabriela Obando y que me la compartió el día de hoy. Pero claro, digamos, esa parte jurídica tiene un nivel de discusión, porque yo tengo la misma duda. A mí me extraña que sea un organismo totalmente ajeno a la función electoral el que se encargue de disponer, porque además la Contraloría forma parte de otra función del Estado, de la función de transparencia y control social, disponga la función electoral que extinga o elimine del registro de organizaciones políticas estos 4 movimientos. O sea, yo no tengo claro sobre si efectivamente hay una atribución constitucional o legal para que la Contraloría pueda proceder justamente a la extinción de estas 4 organizaciones políticas. Por eso yo me sumo a esta duda que tú estás planteando. Sí, además porque se entiende que la Contraloría realiza un examen especial justamente a los procedimientos y hace un control de que todos aquellos procedimientos se estén llevando de manera correcta. Y cuando hacen un examen especial, al final del día hay un resultado, ¿no es cierto? Y se llama a las personas involucradas. Hay una ida y vuelta de documentos para justificar el hecho de por qué se ha procedido así y luego ya la Contraloría dicta una resolución, si se quiere, en donde establece los grados de responsabilidad administrativa, ¿no?
Y ahí incluso en ocasiones, si es que, por ejemplo, se hizo uso en un contrato, en un dinero, le obliga a una reparación al, no sé, al que firmó el contrato, o pide una devolución, o le impone una glosa a alguno de los funcionarios. Sí, realmente no hay antecedentes. Yo no sé si tú recuerdas en las últimas décadas algo parecido que la Contraloría haya solicitado algo similar a otra función del Estado. No, yo no recuerdo nunca un hecho como este. O sea, no está en mi cabeza, tal vez yo estoy equivocado, tal vez habrá ocurrido antes, pero yo no tengo en mi cabeza algo similar a lo que estamos conversando en este momento. Yo no recuerdo jamás una decisión de la Contraloría que signifique la extinción de una organización política. O sea, de lo que yo recuerdo, esta ha sido una facultad privativa por parte de las autoridades de la misma función electoral. Por eso me llama poderosamente la atención que sobre esto, digamos, haya esta suerte de divergencia en las opiniones sobre si efectivamente la Contraloría tenía o no atribuciones para disponer la extinción de 4 organizaciones políticas. Entonces, yo comparto plenamente tu duda. No hay ningún pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto al tema, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No hay ningún pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre aquello. Déjame ver si en la cuenta Twitter del CNE hay algún tipo de pronunciamiento. Pues no. Están hablando del registro electoral. Sí, no hay nada. No, sí, registro electoral en línea. No hay nada. No hay ningún pronunciamiento. Y en la cuenta de la presidenta, de Diana Tamain, tampoco. Ya, ahora, mira, no sé si, ¿qué otras dudas tienes para ir evacuando eso? ¿O tienes solo esa duda? O sea, esa es la principal, ¿no? O sea, primero, claro. Porque digamos lo otro ya es estar especulando en base primero de saber si es que la Contraloría puede o no puede hacerlo. Ahora, si lo hace la Contraloría, yo estimo y creería que está en derecho. Pero sí quisiera, yo ahí sí me gustaría mucho escuchar la opinión de algún constitucionalista, ¿no? Sí, yo creo que eso tenemos que hacer. Gracias, Tere. Nos comparte que el Consejo Nacional Electoral va a sesionar a las 18:30, sesión extraordinaria. Seguramente va a hacer esta sesión para conocer este tema. Creo que tengo un argumento que había sido generado por el jurista Rommel Jurado el día de hoy. Mira tú. El artículo 285 del Código de la Democracia, eso estoy tratando de ver aquí. El artículo 285 del Código de la Democracia dice: serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación por un periodo de 1 año la autoridad o cualquier otro servidor o servidora pública extraños a la organización electoral que interfieran en el funcionamiento de la función electoral. ¿Por qué cito este argumento? Porque este es uno de los argumentos que se advierte podría ser empleado por el Consejo Nacional Electoral para establecer algún tipo de pronunciamiento contra la decisión de la Contraloría. Pero creo yo, y casi estoy seguro, que eso solo se puede aplicar cuando ya empezó el proceso electoral. Es que entiendo que ya estamos en periodo electoral, José Antonio. Entiendo que ya estamos. El calendario tiene que modificarse y tiene que hacerse público. Acuérdate que el calendario nos lo decía el ingeniero Peter el otro día aquí. Mira, estamos en periodo electoral, José Antonio. Póngalo, por favor, comparta. Es que esto es clave, eso digo, el Internet es fabuloso, porque no hay nada oculto en la Internet. Este es un comunicado oficial en la página web del Consejo Nacional Electoral que estoy proyectando, con fecha 12 de marzo del 2020. Ojo con esa fecha, 12 de marzo del 2020. 4 días antes de que se declare el estado de excepción en el Ecuador por la pandemia del COVID-19. Ese 12 de marzo, este comunicado fue colgado a las 18:32. CNE declara inicio de proceso electoral y aprueba calendario de las elecciones 2021. Y ahora lo que se va a hacer o se haría es modificar el calendario que ya está aprobado, pero no es que vamos a dejar vamos a dar marcha atrás en lo decidido para, una vez que tengamos el nuevo calendario, publicarlo. Exacto. Y empezar y aprobar nuevamente
Es que José Antonio, lo de fondo es, estamos en periodo electoral. Desde el 12 de marzo, permíteme, Flaco. El 12 de marzo, el Consejo Nacional Electoral, y este detalle es absolutamente clave, amable audiencia. Este detalle no es un invento de quien les habla, no es un invento de este programa. Acabo de encontrarlo, porque algo recordaba, acabo de encontrarlo en la página web del Consejo Nacional Electoral. El 12 de marzo, el CNE declaró inicio del proceso electoral y aprobó el calendario de las elecciones 2021. ¿Qué dice la nota? El Pleno del CNE aprobó este 12 de marzo del 2020 el calendario electoral para los comicios generales del 2021, en el que se elegirá presidente y vicepresidente de la República, representantes a la Asamblea Nacional y el Parlamento andino. La decisión fue adoptada con los votos a favor de Diana Tamaí, presidente, Enrique Pita, vicepresidente, José Cabrera y Estela Acero, consejeros, y la abstención del consejero Luis Verde Soto. Previo a esta resolución, el Pleno del CNE mantuvo jornadas de trabajo el 6 y 10 de febrero pasado con autoridades del Tribunal Contencioso, donde se afinaron los detalles. Ahí está el calendario electoral que se había aprobado. Mira tú, todo el calendario electoral, por ejemplo, ¿cuál es la fecha que se viene? La más importante, el 17 de septiembre del 2020, en aproximadamente 3 meses, que será la convocatoria a elecciones. Del 18 de septiembre al 7 de octubre, la inscripción de candidaturas. Ahí tenemos la fecha del inicio de la campaña electoral, que coincidirá con el fin de año, hasta el 4 de febrero. Habrá un debate presidencial el 17 de enero, la primera vuelta el 7 de febrero, la segunda vuelta el 11 de abril. Mira tú, esta parte de acá abajo es lo más importante. Tras esta decisión, el cuerpo colegiado aprobó el inicio del proceso electoral amparado en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República, así como el inicio del periodo electoral, ciclo que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan de manera ordenada durante un lapso nomás tienen que poner, han puesto un lapso de tiempo, pero es una redundancia, un lapso de tiempo, dentro de las etapas preelectoral, electoral, propiamente dicha, y postelectoral, conforme lo determina la disposición general octava del Código de la Democracia. Ahí habla de las organizaciones políticas, pero bueno, lo de fondo, José Antonio, es lo que te acabo de presentar. Y con tu venia le acabo de presentar a la audiencia. CNE declaró el 12 de marzo el inicio del proceso electoral. ¿Qué significa? Y con eso, a tu inquietud, que se convierte en la máxima, claro, se convierte en la máxima autoridad en el país, ¿no? ¿es la máxima autoridad? Sí. Se convierte en la máxima autoridad. Y podría, en virtud de lo que decías, este artículo que estabas leyendo del Código de la Democracia, podría destituir, no sé si al presidente de la República, pero sí puede destituir a otros funcionarios por entrometerse, digamos, en temas relacionados al proceso electoral o a temas electorales. A ver, yo te voy a dar una fecha, José Antonio. ¿Puedes leerlo nuevamente, el artículo que leíste hace un momentito, el del Código de la Democracia? Todo gusto. El 285. Y no tienes para proyectarlo, ¿no? Busquémoslo acá. Buscámoslo. Para proyectarlo a nuestra amable audiencia. A ver. Busquemos el documento. Para que conozca nuestra audiencia justamente lo que dice la ley electoral denominada Código de la Democracia. Aquí está. Déjame ampliarte la pantalla. Es que digo, hasta para enriquecer el debate es importante hablar con base en argumentos, y es lo que siempre nosotros planteamos a nuestra audiencia en nuestros diferentes espacios. A ver, no se me vayan a marear, pero estoy pasando rápido las páginas. Mira el aporte Fabrizio Barona también, ¿no? Dice, en el 2007, el Tribunal Supremo Electoral le bajó 44 diputados por oponerse a la consulta en el periodo electoral, ¿no? No, el tocayo se equivocó. Fueron 57 diputados. No 44. Quedó corto. Ya. 57 diputados, y eso era lo que iba a decir. En el 2007, cuando ya el Tribunal Supremo Electoral había convocado a la consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes, el Congreso Nacional desconoció esa resolución y el Tribunal Supremo Electoral, presidido en ese momento por el doctor Jorge Acosta Cisneros, destituyó a 57 diputados de esa asamblea y nació el denominado Congreso de los Manteles. ¿Cuál era el artículo, Flaco, que me perdí?
57 puede No, ser. no, me perdí, déjame ver, por aquí tengo, me perdí en el artículo. Mientras estamos buscando el artículo, dame un segundito, que por aquí tengo anotado el artículo 285. Ya, pero este artículo, no, aquí hay Ya una te modificación. Sí, no, pero es que no está ahí. Hubo una modificación aquí, este es el último documento, ya no es el 285, me parece. Ya no es el 285 porque hubo una reforma a la ley electoral. Tengo que buscar bien el artículo, que no encuentro en él. A ver, déjame ver si está por aquí. Ya lo vamos a buscar bien, porque en el documento, en la ley electoral, antes de la reforma, era el artículo 285. Ese artículo no fue reformado. Ese artículo no fue reformado. El texto de ese artículo no fue reformado y ese artículo sigue vigente. Ajá. Sobre las sanciones. Ya lo vamos a buscar y ya les vamos a comentar a los internautas. A ver, déjame leerte porque aquí tengo el texto del artículo. Se me perdió el artículo ahí en el PDF, pero aquí tengo el texto que dice, serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación por el periodo de 1 año. Y ahí tienes el numeral 3, la autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral que interfieran en el funcionamiento de la función electoral. Nos extrapolamos lo que decía Fabricio Barona al año 2007, cuando en el 2007 se dio este episodio que significó la destitución de 57 diputados. El Congreso se paralizó durante 3 semanas hasta que finalmente se instaló el Congreso con los suplentes de los diputados que fueron destituidos. En este episodio que la historia recuerda como el Congreso de los Manteles, que fue el último Congreso antes de la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Este episodio ocurrió. El Consejo Nacional Electoral destituyó a los diputados, argumentando que habían infringido la norma constitucional y legal, tomando en cuenta que no podían interferir en un proceso electoral cuando este ya había sido convocado por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque esto podría ser una lectura adicional que se puede generar eventualmente sobre lo que estamos conversando ahora mismo. Si el Contralor, si la Contraloría tiene o no atribuciones para interferir en el proceso electoral cuando este ya fue convocado el 12 de marzo pasado. A mí me parece que por ahí va la discusión, ¿no? Veamos qué es lo que va a conversar esta tarde en el Consejo Nacional Electoral. Pero yo dudo que vayan a aplicar ese artículo, ¿ah? ¿Tú qué crees? Fabricio. Tienen unas... ¿Me escuchas? Sí, ahí nos quedamos un poquito congelados. ¿Pero tú crees que vayan a aplicar ese artículo? No lo sé. Yo dudo mucho. No lo sé. No te puedo decir si sí o si no. O sea, hay unas decisiones que muchas veces son inentendibles por parte de los organismos de control. Entonces, yo no me aventuraría a establecer justamente algo que pueda pasar. Sigue un momento que voy a conectar la computadora que ya se me paga. Muy bien, regresé. Pensé que estabas hablando. No pensé que lo ibas a hacer más rápido. No, muy rápido. Bueno. Muy rápido. Bueno, Okay. digamos, esta viene a ser la noticia del día. Ahora bien, José Antonio, que creo que esto también... ¿Qué significa, no? O sea, hay que ver cuál es el... Es que hay varias lecturas. Tienes lo jurídico, tienes lo administrativo y tienes lo político. ¿Qué me llama la atención a mí? Por ejemplo, fuerza compromiso social. Digamos, para mencionar a una organización política que en lo político, valga la redundancia, hoy está en el ojo del huracán, está en el centro de la atención pública porque es la organización que ha aglutinado a la corriente que lidera Rafael Correa.
Las otras tres organizaciones, a ver, seamos claros, ni Justicia Social, ni Podemos, ni Libertades Pueblo son organizaciones políticas relevantes. O sea, es así. Perdónenme, pero termina siendo así. La extinción de esas organizaciones es cuestión, si es que no las eliminan, es cuestión de las siguientes elecciones. Como te digo, Libertades Pueblo tuvo un resultado paupérrimo en las elecciones del 2019. Me parece que el candidato a la prefectura era el señor Marcelo Ayo y a la alcaldía era el señor Carlos Sevilla. No pasó absolutamente nada. Tuvieron unos porcentajes paupérrimos inferiores al 1% de votación. El caso de Justicia Social igualmente, al señor Jimmy Salazar Gaspar le fue muy mal en el proceso electoral. Digamos, no son organizaciones políticas relevantes en el espectro de las organizaciones, de los partidos y movimientos políticos que tiene el Ecuador. Pero Fuerza Compromiso Social adquiere una relevancia porque es la organización que empieza a cobijar a la corriente del correísmo. Fuerza Compromiso Social fue una organización política que participó por primera vez en el año 2017. Yo pregunto, ¿por qué en el 2017 o por qué de cara a 2019 no se tomó una decisión respecto de Fuerza Compromiso Social? ¿Por qué lo hacen hoy? O sea, Fuerza Compromiso Social ya participó en 2 elecciones, José Antonio. En 2. Y no se dan cuenta que su inscripción o su nacimiento respondió pues a irregularidades en la recolección de firmas y en el proceso de inscripción con el aval del anterior Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no en 2019? ¿Por qué no en 2017? Y esto coincide también con el hecho de que no va a haber un diferimiento de las elecciones, ¿no? Que digamos, ante los seguidores del movimiento que aglutina a los correístas, si es que diferían las elecciones, iban a poder darle tiempo a la justicia para poder poner la sentencia en firme, cosa que no podría permitir la participación de Rafael Correa a alguna dignidad que no sea la presidencia de la República, obviamente. Al no tener ya esa posibilidad, quizás esta es otra posibilidad para bloquearlo, digo yo, ¿no? Analizando desde la perspectiva política, ¿no? No jurídica, sino más bien política. Claro. Cómo sacarlo del camino, digamos, ¿no? Claro, ese es un análisis del cual no te puedes abstraer, no te puedes abstraer, porque ese análisis ya se hizo de cara a lo que ocurrió para las elecciones del 2019. Luego de la implosión interna a Alianza País, la corriente del correísmo buscó tener su propia organización política que le fue sistemáticamente negado por el Consejo Nacional Electoral. Hay que recordar lo que pasó. Me parece que quisieron inscribir el movimiento Revolución Ciudadana, luego Revolución Alfarista, en ambos casos les fue negado. Luego hubo una polémica por el tema del movimiento Maná, igualmente relacionado pues con una discusión sobre quién lidera ese movimiento político. Reclamaba el liderazgo de esa organización política el señor Víctor Hugo Erazo. Y finalmente pues vino este proceso en el cual Espinel ya tenía los problemas con la justicia y lo que hizo fue cederle la administración de Fuerza Compromiso Social al correísmo. Eso es lo que terminó pasando. Hoy, por ejemplo, sin Fuerza Compromiso Social, el correísmo se queda sin organización política propia, entre comillas. Sí, pero sí podría, digamos, participar cobijado por otra organización. Podría ser, podría ser. Con todo lo que eso implica en temas de posicionamiento de un número, posicionamiento de unos colores y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, podría ser. O sea, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Cuando yo leí hoy la decisión de la Contraloría, ¿sabes qué fue lo primero que se me vino a la mente hoy? Centro Democrático. ¿Sabes cuál es Centro Democrático o no? De Jimmy Gerala, ¿no? De Jimmy Gerala. Es lo primero que se me vino a la mente. La organización política de Jimmy Gerala. Es la primera que se me vino a la mente a mí. Digo, si es que estabilidad y todo lo demás. Claro, y si es que la gente de la Revolución Ciudadana, digamos, no tiene organización política, ahí tiene la posibilidad de llegar a una alianza con Jimmy Jairala y tal vez cobijarse bajo ese movimiento que es la lista 1 para participar en las próximas elecciones. Pero digo, habrá que ver. Mira, yo creo que hoy nos estamos adelantando ante lo que podría pasar esta tarde y noche en el Consejo Nacional Electoral. No sabemos qué va a resolver el Consejo Nacional Electoral en esta materia.
tú me hacías la pregunta, te digo, no lo sé, no tengo idea. O sea, conociendo el comportamiento institucional que tenemos en el Ecuador, no quiero aventurarme porque, digamos, el momento político y de interpretación jurídica que se vive en el país es bien extraño. Hay decisiones que yo no termino de entenderlas. Tenemos a Fernando Carrión ya, Fabio, Ya lo lo voy a tenemos. hacer pasar, sí. Hágale pasar. Bueno, este era un tema que queríamos comentarle. Rebeca Paradines dice, Jairala, no. O sea, estoy pensando en voz alta, ya, pensando en voz alta, digo, de una organización que sé que su líder está en una buena relación con Rafael Correa y su entorno. Estoy pensando en voz alta, no digo que eso va a ser. Podría ser si finalmente se ratifica la eliminación de Fuerza Compromiso Social. A ver, dejemos de lado el tema vamos a estar monitoreando lo que pueda pasar en el Consejo Nacional Electoral en el curso de la jornada del día de hoy. Hablemos de lo que pasa en Quito. Ayer, el arquitecto Fernando Carrión Mena, ex concejal de Quito, planificador urbano, académico, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, especialista además en temas de urbanidad y de seguridad, decidió dar un paso al costado y presentar la renuncia a un espacio de asesoría que venía desempeñando desde el año pasado junto al alcalde metropolitano Jorge Yunda. El arquitecto Carrión lideró este proceso de redacción del primer borrador del Estatuto Autonómico para Quito, del que no se ha podido seguir hablando justamente por la coyuntura que estamos enfrentando ahora mismo en el Ecuador. Y claro, su renuncia el día de ayer se prestó para una serie de especulaciones, más allá de que en la información vinculada a su decisión de dar un paso al costado, no se menciona nada respecto de una desavenencia con el alcalde. Pero hablemos con Fernando Carrión para conocer en detalle un poquito su decisión de separarse de la municipalidad. Señor arquitecto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? Qué gusto, ¿me escucha? Le escucho, Muy le bien. escucho, le escucho. Y le presento a José Antonio, que está aquí con nosotros también, ¿ah? Hincha de la liga como ¿Qué usted. tal, José Antonio? ¿Qué dice Eso, Fernando? ¿Cómo le gente va? racional al lado suyo. tengo que ayudarlo, tengo que balancearlo. ¿Cómo Eso, le, eso, cómo le va, equilibrar. arquitecto? Pues muy bien, aquí me están festejando el Día del Padre con mis hijos. Ah, muy bien. Le vamos a robar entonces unos minutos. ¿Por qué decidió dar un paso al costado Fernando Carrión y no seguir colaborando con el alcalde Yunda? A ver, hay dos situaciones que ya se venían prefigurando y que yo había hablado con el propio alcalde hace aproximadamente un par de meses, un poco más, justamente cuando se produjo el problema del coronavirus en Quito. Y el uno es que simplemente se cumple un año calendario y el segundo es que he terminado yo los dos proyectos principales que me había comprometido con el alcalde, el uno el Estatuto de Autonomía y el otro el Corredor Metropolitano. En el caso del Estatuto queda un tercer borrador ya en discusión pública abierta y también en el Consejo Municipal y me parecía que era conveniente dar un paso al costado para que puedan venir otros actores para impulsar la fase final del mismo, que es la aprobación del estatuto en el Consejo y un informe favorable de la Corte Constitucional y luego entrar a un plebiscito. Y en el caso del Corredor Metropolitano de Quito, pues yo llevé a cabo un proceso bastante largo, muy interesante, donde se premió ya al equipo que había sido ganador de este concurso y ahora toca llevarlo a cabo ya por parte de las propias estructuras municipales, de tal manera que yo ahí ya no tengo mucho que hacer. Por eso es que hemos decidido de una forma cordial con el alcalde simplemente que yo me retire para que él pueda proseguir con los dos procesos. ¿El alcalde no le insistió en que permanezca más tiempo en la asesoría del municipio y particularmente en estos dos temas, en estos dos proyectos? Sí, sí me pidió que me quede pues un tiempo adicional porque si bien los dos están prácticamente terminados en su redacción, el uno y en el otro el diseño, pues ahora toca llevarlos a la práctica. Me ha pedido efectivamente. Pero también hay otros proyectos que hemos venido desarrollando, como por ejemplo uno de seguridad ciudadana, que son lo que en esta doctrina se llama los hotspots, así los puntos calientes, donde se producen
los hechos de violencia, como es el caso de centros comerciales, paradas de buses, entradas de colegios, universidades o ciertas zonas como el centro histórico o la Mariscal. Entonces también ya quedó eso diseñado y con un par de reuniones con los actores relevantes como para que se establezcan acuerdos de cooperación. Así que sí, simplemente me he retirado. Lo que más bien yo tengo ahora es una gran preocupación con la ciudad, porque creo que la ciudad está viviendo una crisis muy fuerte que se viene incubando desde hace aproximadamente unos 10, 12 años por lo menos, y que el problema más grande es justamente ese, ¿no? Cuando habla de estos problemas que se han venido incubando, ¿está también mapeado el tema, digamos, lo que en las últimas semanas o meses se viene hablando, que son temas de corrupción a procesos en algunas empresas públicas? Pues sí, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la anterior administración municipal tuvimos un caso absolutamente sonado vinculado con la Secretaría de Movilidad del municipio, la presencia de un par de concejales incluso que tenían grilletes y lo que aparecieron fueron algo así como 75 millones de dólares que no había cómo explicarlos. Entonces algo que ya se venía prefigurando desde atrás. Pero yo me refiero no solo a eso, sino, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, y no solo este momento, sino hacia el futuro, lo que significa la crisis de representación política que está viviendo Quito. Les pongo 3 ejemplos que me parece que son importantes. Uno primero, en las últimas elecciones, el alcalde Jorge Yuna gana a 17 personas adicionales que se postularon, es decir, fueron 18 candidatos. Y eso no había ocurrido nunca en la historia de la ciudad, y él gana con el 21.35%, es decir, prácticamente el 80% de la población no votó por él. Eso da una situación muy fuerte de ilegitimidad, o sea, una crisis de legitimidad muy fuerte. Y la segunda cosa que también es muy grave es que él llega al Consejo Municipal simplemente con 3 concejales, mientras otra opción, Compromiso Social de manera explícita, llega con 9. ¿Y por qué esto? Porque el caso de Compromiso Social tiene una estructura política explícita, a pesar de que la haya cambiado de nombre, y el caso de Jorge Yunda no la tiene. Entonces, por eso se explica que Compromiso Social tenga 9 y Jorge Yunda solo 3. ¿Y por qué gana él? Porque él personalmente tiene un fuerte liderazgo, que eso hizo que obtenga los votos que obtuvo. En cambio, la otra candidatura de Compromiso Social mismo, desgraciadamente no lo tuvo. Pero ahí, por ejemplo, si me permite, arquitecto, porque esta discusión se generó mucho luego de las elecciones, digamos, Luisa Maldonado, que fue la candidata que terminó segunda, y la corriente de la Revolución Ciudadana o del correísmo representada en Fuerza Compromiso Social, no encontraban una explicación al hecho de que pusieron 9 concejales, pero no ganaron la alcaldía. O sea, sería interesante entender si es que eso no directamente proporciona. ¿Por qué, arquitecto? Para mí principalmente es porque detrás de Luisa Maldonado había una estructura política, incluso con un ideario, con una ideología explícita, que había sido gobierno nacional poco antes, y eso se expresó en las elecciones. El caso de Jorge Yunda, no, él no tenía ninguna estructura política atrás, tampoco tendría una propuesta ideológica explícita. Y entonces eso hizo que en un caso gane las elecciones a la alcaldía, pero no tenga un bloque suficientemente grande. En el otro caso pierde la alcaldía por no tener ese liderazgo, pero gana el bloque tan significativamente como es de 9. Y claro, esto obviamente, si en el primer caso del ejemplo que yo ponía era un problema de legitimidad, en este segundo es un problema de gobernabilidad. Y aquí viene una tercera consideración respecto de esta crisis de representación política. Si nosotros comparamos con Guayaquil, Guayaquil desde el año 92 que llega el ingeniero Febres Cordero a la alcaldía, son 28 años, un solo partido político, 3 alcaldes de la misma tienda política. Si nosotros comparamos no los 28 años, sino los últimos 20 años, es decir, en este siglo, Quito ha tenido 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos. Y nada raro es que en las próximas elecciones tengamos 6 alcaldes de 6 partidos políticos distintos. En otras palabras, aquí lo que tenemos claramente es un problema de continuidad que nos está conduciendo a que cada alcalde que llega
siempre hable por primera vez, etcétera, una especie de Sebastián de Benalcázar que está refundando cada 4 años la ciudad. Yo creo que ese es un problema muy fuerte que tiene la ciudad. ¿Y qué opinión le merece o qué lectura le da usted a estas voces, a la interna incluso del propio Consejo, que ya hablan de, digamos, de manera sutil, que el alcalde tome unas vacaciones o que se mantenga al margen mientras se hace todas las investigaciones? Y que algunos digamos, algunos líderes de opinión han señalado que obviamente se le quieren meter por la ventana al municipio de Quito y poner a un lado o incluso pedir la revocatoria del mandato, como ya se ha visto que podría suceder. A ver, aquí hay una cosa que a mí me parece que también es importante hacer un análisis. Jorge Yunda es el primer alcalde de extracción popular que llega a Quito. Y esto es muy importante señalar. Él es un migrante campesino que llega de la provincia del Chimborazo, de Huánuco, a los 9 años y se instala en San Roque. Eso ha hecho que haya una reacción, yo diría, de ciertos sectores aristocráticos de Quito y también de clase media. Cuando gana las elecciones, lo primero que empiezan a aparecer son una cantidad de memes muy racistas, muy supremacistas, sin que él haya hecho absolutamente nada más que ganar las elecciones, pero nada en términos de política urbana. Entonces me da la impresión que eso es algo que está pendiente, que es algo que se ha mantenido durante este año. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo ciertos sectores de la ciudad incluso están planteando la posibilidad de crear un nuevo cantón. Y incluso hay un exalcalde que está tras de esta situación. A mí me parece que eso no es lo correcto, como tampoco me parece que es lo correcto que se pida la renuncia del alcalde, porque si bien hay procesos de corrupción, lo lógico es que eso se encarguen las instituciones correspondientes, entre las que está incluso el propio Consejo Municipal. Para eso está la Fiscalía, para eso está Contraloría, para eso están los jueces y para eso está el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal básicamente tiene dos objetivos, 2 misiones. La una es legislar y la otra fiscalizar. Pero de ahí plantear a que el alcalde salga, lo único que va a conducir es que la crisis que tiene este rato la ciudad de Quito se incremente mucho más y los problemas que tiene la ciudad de Quito cada vez sean mucho más complicados de ser manejados, porque lo que tendríamos ahí, yo no sé quién podría construir una mayoría dentro del Consejo Municipal como para uno de los 21 concejales pueda llegar a ser uno de los alcaldes. A mí me parece que aquí tenemos que ser absolutamente institucionales para que las instituciones trabajen y a las que les corresponde hacer el trabajo respecto de la corrupción, la hagan y el alcalde, el municipio, el aparato municipal, entregar toda la información que corresponde para que estos procesos se hagan de la manera más objetiva y más transparente posible. ¿Usted cree, arquitecto Fernando Carrión, que nos acompaña hoy, y voy a utilizar este término, o sea, hay una especie de fuego cruzado que está soportando Yunda? Yo digo, hay unas investigaciones sobre posibles hechos de corrupción que deben ser investigados, para eso está la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene elementos probatorios, hay, digamos, las instancias judiciales, para eso están los jueces, para eso está la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que lo juzgará. Digo, dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero digo, ¿usted no siente o no asume de que hay una suerte de conspiración para bajárselo a Yunda del poder, del cargo? A ver, yo creo que aquí hay 2 cosas. A mí me parece que hace aproximadamente, nuevamente yo diría 15 años, incluso de pronto un poco más, me parece que el electorado de Quito cambió. ¿Y por qué cambió el electorado de Quito? Porque cambió la sociedad local quiteña. Y esto lo que está produciendo es la existencia como de 2 capas. Una, llamemos, de clase media hacia arriba y otra de los sectores populares hacia abajo. Si nosotros vemos las últimas elecciones, sumamos los votos del primero y del segundo en las elecciones locales, eso significa alrededor de 42, 43%. Esa es una votación muy alta, que además de esos 2 sectores estuvieron muy localizados en las zonas de la periferia de la ciudad de Quito y también localizado en la parte sur de la ciudad, es decir, en los 2 extremos norte y sur y en las periferias. Las otras 2 candidaturas, que quedaron en tercero y en cuarto lugar, más bien estuvieron localizados en ciertos sectores donde la población de sectores medios y altos ahí están operando. Yo creo que esa es una cosa que es absolutamente clara. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Justamente el alcalde estaba en su mejor situación, llegó, de acuerdo a las encuestas,
incluso nacionales e internacionales, a tener más del 80%. Incluso una de ellas le puso el 84%. Cuando uno ve eso comparado, por ejemplo, con encuestas que se hicieron respecto de los resultados de la decisión potencial que tendría la población en términos de cuáles son sus candidatos a la presidencia de la República, los 4 nombres más reconocidos en este momento que podrían ser los candidatos no llegan a tener el 11%. O sea, el nivel de decisión política a más o menos 5 o 6 meses de las elecciones próximas no llegan a tener el 11%. En otras palabras, ahí hay 89, 90% de indecisión. Si nosotros tenemos ahí al alcalde Yunda con el 84%, quiere decir que ese espacio está muy grande. Y lo mismo pasa, y pongo un ejemplo desde el gobierno nacional, con el vicepresidente de la República, que no logra tener esta cantidad de votación, pero sí logra posicionarse de forma interesante. Y si uno ve, a los dos les han dado muy fuerte en esta temporada. Yo creo que sin duda hay una cuestión de orden político que se está manejando en ese sentido. Con esto no quiero decir en absoluto que no se haga nada respecto de corrupción. Yo creo que eso tiene que ser investigado. El municipio tiene que abrir las puertas y tiene que entregar toda la información y ser absolutamente transparente, porque la persona que cogió un solo centavo, esa tiene que ser castigada de acuerdo a lo que establece la ley. Oiga, pero yo le planteaba esta pregunta respecto a si siente usted o presume o asume que existe una suerte de conspiración, porque sobre Yunda hay una serie de críticas y de posturas que en ese sentido se vienen manejando desde octubre, tras cuestionar la posición que asumió el alcalde en el escenario de las protestas de ese mes. Alguna gente apareció con que el alcalde no hizo nada, dejó que se tomen la ciudad, dejó que destruyan la ciudad. Algunos líderes de opinión, incluso algunos colegas periodistas, planteaban que una vez que llegue mayo había que iniciar el proceso de revocatoria de mandato. Y mire usted cómo hace 2 días un ex candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha tiene su derecho porque le ampara la Constitución a cualquier ciudadano, ha presentado un pedido de revocatoria de mandato del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Por eso yo le hablaba de esta suerte de fuego cruzado y si es que hay o no una sensación de que están conspirando contra Yunda, independientemente, yo coincido con usted, separemos el tema de la corrupción. Eso tiene que ser investigado, probado y sancionado de ser el caso. Pero políticamente, ¿usted no tiene esa sensación con estos elementos que le menciona, arquitecto? A ver, sí me parece interesante hacer un análisis de lo que ocurrió en octubre, porque aquí me parece que se construyeron 2 mitos y aparecieron nuevas opciones políticas. ¿Cuáles fueron los 2 mitos? Uno, que Quito no tiene alcalde. Él estaba muy poco tiempo de haber asumido la alcaldía de la ciudad, como dije, con un triunfo pírrico, llamémoslo así, porque era de 21.35%, como había señalado. Pero, sin embargo, ya para octubre ya tenía 51% según las empresas encuestadoras. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Quito no tiene alcalde. Quito no tiene alcalde. Quito no tiene alcalde. Primer mito que se construye. Segundo que se construye ahí es que la ciudad fue destruida. ¿Qué es lo que ocurre? Un grupo de personas incluso que forman una cosa que denominan la Junta Cívica de Quito, sale con escoba y durante 2 o 3 horas barren la ciudad de Quito y la ciudad aparece luminosa nuevamente. Otro mito, se destruyó la ciudad y se reconstruyó gracias a estos sectores. Una tercera cosa que aparece ahí, que también es muy interesante, es que las opciones políticas que estaban ya encarrilándose hacia la presidencia, las 2 opciones políticas más significativas se caen y de pronto aparecen 2 nuevas, como es el caso del señor Issa y el señor Vargas, que ahora en esta coyuntura, justamente de lo que se vive alrededor del coronavirus, lo que tenemos es la caída de esas otras 2 que nacen en octubre, nuevamente Vargas e Issa, y la emergencia de estas otras 2, que por lo que yo he escuchado, ni Yunda ni el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, han dicho que van a participar. Pero esto, ¿qué es lo que ocurre? Estos shocks que viven las sociedades en general, hoy día mundiales, como acabamos de vivir en los Estados Unidos con el tema de los afrodescendientes, producen unos remesones muy fuertes. Y en el caso del Ecuador, por la gran inestabilidad política, por la crisis política que nosotros tenemos más o menos 300
partidos políticos o actores políticos, Fabricio. Eso hace que estos partidos no logren consolidarse de una manera tan firme, de tal manera que de octubre a esta fecha se produce esta caída y esta subida de actores totalmente distintos. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí al proceso electoral? Pues yo no sabría decir. Lo único que sí sabría decir es que de estos 300 operadores políticos, nosotros probablemente vamos a tener algo así como 18 o 20 candidatos a la presidencia de la República, y lo más grave que me parece a mí, Fabricio, es que lo que vamos a tener en el Parlamento es un nivel de fragmentación de las fuerzas políticas tan fuerte que a lo que vamos a llevar es a que ya no sea el hombre del maletín, como se decía antes, ni tampoco, los hospitales, como se dice ahora, sino que ¿qué será? Porque para construir mayorías va a ser una cosa muy, muy complicada. Por el nivel de fragmentación que dice. Déjeme solamente interrumpirle porque Fernando Carrión dio una cifra respecto de las organizaciones políticas. Miren ustedes, hay 8 partidos políticos en este momento, 16 movimientos nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales, 20 parroquiales, en total 283 organizaciones políticas, arquitecto Fernando Carrión. Bueno, ahí está lo que estoy diciendo. O sea, no solo que tenemos una gran cantidad de organizaciones políticas, de operadores políticos, sino que de acuerdo a los datos estos, lo que tenemos es una localización, porque tenemos representaciones parroquiales y representaciones cantonales. Claro. O sea, no puede ser. Yo recuerdo cuando hubo las elecciones pasadas, en el caso de Quito hubo 46 organizaciones políticas y muchos de ellos son organizaciones de alquiler. O sea, no son estructuras jurídicas. Ustedes recordarán los nombres de los partidos que nosotros teníamos: Social Cristiano, que eso significaba una línea política; Izquierda Democrática, que tenía su línea; Partido Socialista, que tenía la suya; Partido Comunista, que tenía la otra; Conservador, Liberal. Ahora tenemos cualquier nombre, incluso podríamos decir Alianza País. O sea, cualquier nombre. ¿Por qué? Porque hoy día ya no es la estructura ideológica lo que finalmente está primando, sino simplemente hacer unión de personas, de grupos, etcétera, para poder tener una cierta representación que les permita captar los recursos que el CNE distribuye. Y aquí me parece que uno de los grandes problemas es que el CNE no ha logrado resolver el problema de estos 283, eran, ¿no, Fabricio?, que nosotros tenemos, porque no puede ser que eso exista. Se han pasado peleando principalmente alrededor del poder dentro del CNE y no han logrado reducir la representación política de esta cantidad de operadores, que lo que nos va a conducir es que en las elecciones de febrero, si es que se hacen en esa fecha, tengamos un parlamento francamente complicado, altamente fragmentado, donde la posibilidad de construir mayorías será muy costosa o será imposible de lograrlo. Usted ha sido concejal. ¿Cómo se obtenían las mayorías en su tiempo? Y si hoy, que ha estado, digamos, no en el consejo, pero sí en el municipio asesorando, ¿ha visto una ingobernabilidad o el alcalde Yunda, digamos, logró al menos poner una hoja de ruta para que el consejo trabaje en esa hoja de ruta, más allá de digamos, la diferencia de concejales que él tiene versus la cantidad de concejales de la oposición, entre comillas? A ver, cuando yo fui concejal, que fue en el segundo periodo de Paco Moncayo, 2004, en esa época 2009. lo que nosotros... ¿Perdón? 2004-2009, ¿no? 2004-2009. Esa memoria es de futbolista. Claro, cuando el general le ganó a Rodrigo Paz la alcaldía, y ustedes fueron 3 concejales, ¿no? Usted, Luz Helena Coloma, sí. ¿Y alguien más o solo los 2? La verdad es que no recuerdo. Creo que fueron solo los 2, sí. Sí. Bueno, ya. Entonces hay 2 grandes diferencias frente a lo que tenemos hoy día. En esa época éramos 15 concejales, hoy día son 21 concejales. En aquella época no habían distritos electorales como hay hoy día, que son 4. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo con esto? Primero es que tenemos una fragmentación de 18 candidaturas que se presentaron. Y segundo, tenemos una representación no de ciudad, sino representación de distritos electorales. ¿Qué es lo que ocurre? Cada concejal, obviamente, como representa un distrito electoral, tiene que rendirle cuentas
a cada uno de estos distritos porque de ahí salió su candidatura y representa a ellos. Entonces aquí me parece que hay un problema bastante complicado que tiene el Consejo y es que no tiene una representación de ciudad. Por eso es que en el Estatuto Autonómico de Quito, una de las cosas que nosotros planteábamos, dos cosas en este ámbito que estamos hablando, uno es que haya segunda vuelta para que se construya una alcaldía de mayoría, y la segunda cosa es que en el Consejo podamos tener algo muy parecido a lo que existe en la Asamblea, que tengamos concejales de la ciudad, de la totalidad de la ciudad, y concejales por cada uno de los distritos electorales. Yo creo que si se logra una reforma en ese sentido, pues me parece que la posibilidad de construir mayorías puede ser más importante. Ahora, ¿cómo construir mayorías en este contexto tan fragmentado que tiene este rato el Consejo Municipal? Lo que yo le propuse al alcalde, y esto fue antes de llegar a la alcaldía, sino ya había obtenido los votos, ya estaba en la transición por llegar a la alcaldía, es que lo que habría que establecerse es una agenda legislativa. Y entonces ya yo le planteé 5 temas claves, donde estaba obviamente el Estatuto de Autonomía, estaba el corredor metropolitano, bueno, habían 5 temas claves. Y eso se les presentó a los concejales, a los ediles, como 15 días o una semana antes, no recuerdo muy bien las fechas, de que ellos se posicionen de tal manera de que con esa agenda legislativa se pueda trabajar durante un año. Y me parece que de alguna manera eso se ha sostenido, se ha mantenido. Obviamente con las divergencias que ocurren y que pueden pasar. Ahora, lo que ocurre también es que en una coyuntura tan fuerte como la que hemos vivido, los cambios son también abruptos. Nosotros no teníamos previsto de que, por ejemplo, venga el coronavirus y que tampoco que aparezca este tema de la corrupción. Entonces son temas de coyuntura que tienen un peso mucho más fuerte de lo que uno puede suponer un año atrás. Pero digamos, a propósito de esta reflexión que usted hace y haciendo una mirada retrospectiva, yo me acuerdo de cuando vine a vivir a Quito en el año 95, Maguad era alcalde y había un bloque importante de concejales de la democracia popular y había 3 concejales que le hacían oposición liderados por Óscar Ayerbe y eran los denominados los Contreras. Luego tuvimos el siguiente periodo de Maguad que lo completó Roque Sevilla porque Maguad fue candidato a la presidencia y ganó las elecciones. Tuvimos un importante bloque de concejales de Izquierda Democrática en los 2 periodos de Paco Moncayo. Tuvimos un importante bloque de concejales de Alianza País en el periodo de Augusto Barrera. Tuvimos inicialmente este consejo dividido en 2, más Eduardo del Pozo de Creo, pero teníamos Suma Vive por un lado, Alianza País por el otro, y el concejal de Creo que era Eduardo del Pozo. Pero digo, hoy el alcalde apenas tiene 3 concejales, digamos, no tiene un bloque sólido como para, digamos, lograr tener un sostén dentro del legislativo metropolitano que es el Consejo, arquitecto. Sí, o sea, el recorrido de estos 20 años que acaba de hacer usted es absolutamente claro. Paco Moncayo en los 2 periodos tuvo prácticamente mayoría en el Consejo de estos 15 que decía. Incluso yo era de oposición, pero para que ustedes vean, yo nunca voté en contra de Paco Moncayo porque siempre conversábamos y siempre nos poníamos de acuerdo. Después ya llega Augusto Barrera, tiene mayoría también en el Consejo, y a partir de Rodas, cuando se hace esta reforma de la elección de los concejales por distritos electorales, pues aquí empieza el problema complicado en términos de la gobernabilidad en relación al Consejo. Y aquí surgen estos 2 concejales con grillete, como se los ha denominado, porque además es absolutamente cierto. Entonces yo creo que en la medida en que no se hagan esas reformas, la crisis de la ciudad va a seguir existiendo. Y no me refiero solo a esta cosa política que hemos estado analizando acá, sino, por ejemplo, los proyectos. En estos últimos 10, 12 años nuevamente, desde Augusto Barrera para Mauricio Rodas y ahora, prácticamente han habido solo 2 grandes proyectos. Por eso es lo que en muchos lugares de América Latina, en esta misma época, se habló del urbanismo de proyectos. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tenía Puerto Madero, Guayaquil tenía Malecón 2000, etc. Y en el caso de Quito, en estos 12 años, hemos tenido 2 proyectos, el aeropuerto y el metro. Y son proyectos que han tenido un impacto, pero francamente complicado en la estructura de la ciudad, porque, por ejemplo, el caso del aeropuerto, ya era absolutamente necesario construir el aeropuerto. Pero ¿qué es lo que pasa? No se tuvo una propuesta de planificación para los valles de Cumbayá y Tumbaco.
Eso en realidad lo que hizo fue una generalización del mercado especulativo del suelo, que finalmente cuando se decidió cobrar la contribución especial de mejoras, los impuestos, la plusvalía, que son los 3 impuestos prediales municipales, se disparó de tal manera, incluso con una propuesta absolutamente antitécnica que hizo el alcalde Rodas en su momento, pero nos mostró que el nivel de especulación del suelo era tan grande. Pues el metro es una cosa relativamente parecida, que fue muy mal diseñado, es un proyecto, Fabricio, muy mal diseñado, que fue hecho por Metro Madrid en la alcaldía de Augusto Barrera. Es un sistema en zigzag, es una especie de serrucho, paradas cada 1,5 kilómetros, solo 15 paradas, el centro histórico tiene una sola parada. Y entonces, el costo de eso son 2.000 millones de dólares. Y lo que ha hecho es que tengamos una estructura presupuestaria, un presupuesto absolutamente metrodependiente. Si nosotros sumamos la inversión en el aeropuerto más las obras complementarias como la Ruta Viva, la Ruta Collas, que además la Ruta Collas salió costando más del doble de lo que originalmente se había establecido, sumando todo eso, el aeropuerto y el metro, eso significa más del 50% del presupuesto durante estos 10, 12 años. Uno no se da cuenta de eso, sino en la medida en que se ven los datos. Pero lo que nosotros hemos tenido es básicamente un urbanismo de proyectos. Y pasar de un urbanismo de proyectos a una planificación de la ciudad no es cuestión de un día para otro, sino es una realidad que es mucho más compleja de lo que uno supone. En ese contexto, hablando de los grandes proyectos que decía Fernando Carrión, José Antonio, amigos, amigas, en esta noche que estamos conversando con él sobre la situación de la ciudad, es verdad, hablaba del aeropuerto, que fue, digamos, implementado en la administración de Paco Moncayo, habla del metro, que tiene estas complejidades, estas características que ha mencionado. A ver, en la administración de Rodas se pretendió impulsar 2 proyectos que finalmente se quedaron solamente en anuncios, el del Quito Cables, por ejemplo, tanto en el norte cuanto en el sur, y el de la solución, mal llamada solución vial Guayasamín. ¿Usted estuvo de acuerdo con esos 2 proyectos fallidos que impulsó el alcalde Rodas? A ver, el de la mal llamada solución Guayasamín. Ahí el pero problema... perdón que le interrumpa, ¿está bien dicho la mal llamada solución vial Guayasamín o no? Yo creo que sí, a mí me parece que sí, porque no era solución. Y el gran problema que había ahí, Fabricio, es que no hubo una concepción de área metropolitana, de distrito metropolitano en la administración del alcalde Rodas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo único que hubo es ese punto. Se discutía la plaza, más bien dicho, el túnel Guayasamín más la plaza Argentina. No era más que eso. Cuando si ustedes se ponen a ver, es que lo que había que discutir ahí es la relación entre Quito, que hasta ahora no se resuelve, con todo el valle de Cumbayá y Tupaco y el aeropuerto. Y entonces esa era la discusión. Era una solución, si se quiere llamar solución, a un cuello de embudo que, digamos, se daba en un sector antes de ingresar a los túneles. Y después ya no había más solución, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ¿cuál era el problema? Se contrató con una empresa china, muy cuestionada incluso desde la cooperación multilateral, porque ella iba a financiarse con el peaje. Pero ¿qué es lo que se establecía ahí? Que no se podría, creo que era durante 30 años, construir ningún otro sistema vial de integración entre la ciudad de Quito y el valle de Cumbayá y Tumaco. Por eso digo, era solo un punto lo que se estaba discutiendo. Entonces a mí me parece que ahí hubo un problema muy fuerte de falta de concepción y de claridad de que Quito ya desde hace mucho tiempo es un área metropolitana y que por lo tanto hay que establecer los vínculos entre esta ciudad de Quito, de la planicie alta, llamémosla así, con los valles en la periferia. Y yo creo que ese era un problema absolutamente complejo. Muy bien. Veamos qué pasa. Arquitecto, y con esto vamos cerrando, con su renuncia no hay ninguna posibilidad de algún nivel adicional de colaboración externa con el alcalde Yunda. ¿Su salida fue en buenos términos con el alcalde? Sí, sin ningún problema. Él me pidió un par de veces que no me vaya, pero yo le expliqué la situación y él me entendió, me comprendió, etcétera.
y no hemos tenido ningún problema en términos personales, o sea, seguimos manteniendo una relación. Yo no lo conocía a él cuando hizo la propuesta esta de que yo le acompañe, incluso él lo hizo a través de los medios de comunicación de forma pública, yo no estaba Le aquí. cayó de sorpresa a usted, ¿no? Me cayó de sorpresa, exactamente. Pero él habló muy bien de usted el día de hoy en una entrevista justamente donde participó Fabrizio Vela. Da cuenta un poco lo que dice, ¿no? Que no se conocían antes, que lo conocía, digamos, en el mundo, digamos, de lo público, pero que no habían tenido la oportunidad de conversar ni de ser amigos, y que ahora más bien se estableció un poco una relación ya, si no de amigos, al menos de un conocimiento personal. No, y de un respeto mutuo. Él me respeta a mí, yo le respeto a él. Él está en una posición de alcalde y yo estoy ahora en una posición de ciudadano. Yo me he retirado, soy una persona de palabra y si me he retirado es para retirarme. Es decir, no es esa cosa que generalmente se hace con renuncia. Con piola. Exactamente, renuncia con piola. En este caso no, eso no está previsto bajo ningún punto de vista que yo pueda volver a la administración municipal. Ese ya es una etapa cerrada, un ciclo cerrado, y ahora yo me voy a dedicar básicamente al mundo académico de donde yo provengo. Y quiero pues aportar a la ciudad desde ese mundo. Una de las cosas que quiero trabajar en este tiempo, bueno, uno es el coronavirus que he venido ya trabajando, incluso para que Fabricio se muera de envidia. Yo he dado conferencias y con mucho orgullo ante 100, 150 personas. Pero hoy día yo he llenado estadios, Fabricio. Una de las primeras conferencias que vi bajo estos sistemas que hay ahora de YouTube, Facebook Live, etcétera, etcétera, fue, para que ustedes vean, frente a 45,000 personas. O sea, más grande que el Estadio Olímpico Atahualpa, más o menos como el Estadio de la Liga. Y eso es lo que he dicho, medio riéndome, que por fin mi sueño de futbolista se ha cumplido, porque he jugado con estadios llenos. Y esto, aparte de la broma, de la anécdota, tiene una cosa de contenido muy fuerte y que Quito debería empezar a pensar. Y es que me parece que los centros de convenciones o se reinventan o mueren. O se reinventan o mueren. Porque ahora va a ser mucho más interesante tener audiencias 5, 6, 7 mil personas que tener 100, 150, que es lo que teníamos en espacios físicos, etcétera. Porque ahora lo que ha ocurrido con el coronavirus es que hemos dado un salto histórico de no menos de unos 5 o 6 años en términos de la tecnología. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes conocían Zoom, esta plataforma con la que estamos trabajando ahora? O sea, la conocimos el momento que, digamos, por esta nueva realidad que estamos viviendo, que yo no la llamo la nueva normalidad. Por esta nueva realidad resulta que ahora yo mismo mis entrevistas en la radio las estoy haciendo así, y con José Antonio en la primera semana de abril se nos ocurrió hacer este espacio, que no lo conocíamos antes, ¿es verdad lo que usted dice? Sí, claro, es clarísimo, o sea, todo está cambiando, o sea, yo creo que, los por ejemplo, conciertos, hay ya cinemas que están viendo la posibilidad incluso de volver a los 60, 70, cuando se hacía estos autocines, ¿no? Sí, bueno, hay eso, pero si uno ve, por ejemplo, en términos de turismo, hay algunos museos que han descubierto la posibilidad de generar museos virtuales, y de esto estoy hablando de los museos europeos, que son probablemente los mejores del mundo. Esos museos hoy día están vendiendo la posibilidad de que cualquiera de ustedes, yo o cualquier persona, pueda entrar a través de medios virtuales y pagando sumas irrisorias, qué sé yo, 10, 15 dólares. Y están teniendo mucho más gente de lo que tenían con los turistas que llegaban a ver físicamente eso. Y hay ciertos cuadros que son paradigmáticos de la historia pictórica del mundo, que simplemente el verlos, con un análisis que hacen, etcétera, etcétera, ya se ha virtualizado. A mí la impresión que me da es que, hablando nuevamente en términos de ciudad, lo que estaríamos pasando este rato es de una ciudad física, material, a una ciudad virtual. Yo incluso acabo de terminar un artículo que le he llamado a eso teleciudad, así como estamos hablando de teleeducación, telemedicina, teletrabajo, etcétera, 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 también estamos entrando en una línea de la teleciudad. Y me parece que la entrada de la tecnología a la ciudad es de una forma, pero abrupta. Esto que decían, 5 o 6 meses hemos dado saltos de, no sé, 6, 7 años, no solo del desarrollo de la tecnología, sino también de la masificación de la tecnología. Eso me llama a mí a hacerle una pregunta.
¿Quién está pensando Quito? Es decir, vemos a un municipio concentrado en los temas sanitarios y también concentrados o distraídos en los temas de corrupción. ¿Quién está pensando en Quito? ¿Quién está pensando esa clase de alternativas para aprovechar los recursos que se tiene? Porque volver a una realidad como la que había antes, donde los turistas entraban a las iglesias y hacían estos city tour y restaurantes y todo lo demás, seguramente van a tardar algunos años para volver, digamos, si se quiere, asemejarse, ¿no? Pero ¿quién está pensando en la ciudad? Yo creo que aquí hay un problema muy serio y esa me parece una pregunta, pero absolutamente imprescindible de plantearse. ¿Y por qué digo esto? Y ahí va el tema del Estatuto de Autonomía de la ciudad. Lo que ocurre es que en Quito están todos los aparatos del Estado aquí localizados. Los ministerios, las subsecretarías, etcétera, y además las misiones diplomáticas por ser la condición de capital. Esto ha hecho que los quiteños seamos absolutamente estadocentristas. Cuando uno habla con los amigos de las cámaras de la producción, generalmente las grandes propuestas que ellos plantean es referida a la macroeconomía. Pero yo les digo, ¿cuál de ellos plantea algo respecto de la economía urbana? Pues prácticamente nadie. Una segunda cosa, las universidades. ¿Qué universidad tiene, nuevamente con esto de economía, qué universidad tiene una especialización en economía urbana? Ninguna. ¿Qué universidad tiene una especialización en derecho? Ninguna. ¿Por qué? Porque en general las universidades también han sido pensadas desde la perspectiva de lo estatal. Cuando uno va a Cuenca, las universidades están pensando en Cuenca y están pensando en la región. Una tercera cosa, yo creo que las élites quiteñas le abandonaron a la ciudad de Quito. Las élites quiteñas le abandonaron a la ciudad de Quito. Y eso es muy complicado, porque puede producir lo que está produciendo una crisis tan fuerte como la que nosotros tenemos exactamente en este lugar. Frente a eso, ¿qué es lo que nosotros veníamos pensando en el municipio? Un proyecto muy fuerte que yo coordinaba, que se llamaba Quito piensa a Quito. Y lo hacíamos con las universidades, para que las universidades discutan la ciudad de Quito. Ahí discutimos varias veces el Estatuto de Autonomía, varias veces el Corredor Metropolitano de Quito, incluso hay 17 grupos que están trabajando en proyectos específicos de la ciudad alrededor del Corredor Metropolitano de Quito. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Quito tiene que pensarse a sí mismo. Cuando uno habla de los medios de comunicación, en Guayaquil, por ejemplo, uno prende la radio y están hablando de Guayaquil. Uno va qué sé yo, a un canal de televisión, está hablando de Guayaquil. Viene a Quito. No hay un solo medio de comunicación que hable de Quito. ¿Sabe cuál es el problema, arquitecto? Ustedes, para que no me digan nada. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Yo conozco la realidad de Guayaquil porque, digamos, tengo lazos familiares, profesionales que me atan a esa ciudad. Nací periodísticamente en Guayaquil en diciembre del año 92, cuando recién Febres Cordero asumió la alcaldía. Y yo, por ejemplo, dentro de los bemoles de las administraciones socialcristianas, porque a mí no me parecen que han sido administraciones perfectas, también han tenido sus bemoles. Lamentablemente hay un segmento de la sociedad guayaquileña que no admite esos errores o esas omisiones de esas alcaldías socialcristianas. Pero yo sí destaco que Febres Cordero, empezando por Febres Cordero, rescató el autoestima del guayaquileño. Y en torno a esa primera alcaldía, sobre todo de Febres Cordero, que era una suerte de necesidad de salvar a la ciudad, que era un enfermo al borde de la gangrena total, como lo publicó Vistazo, me acuerdo clarito, en el año 92, resulta que se aglutinaron medios de comunicación, cámaras de la producción, organizaciones sociales, etcétera, y empezaron por rescatar el autoestima del guayaquileño. Y hoy, inclusive con los problemas que tiene Guayaquil, es verdad lo que usted dice, el guayaquileño se siente empoderado de su ciudad y eso se refleja en lo que usted acaba de señalar. Lo que uno encuentra en los medios de comunicación es verdad lo que usted dice. Digo como añadido porque a mí me consta lo que usted está diciendo. Pero yo lo escucho a Fernando con muchísima emoción hablar de este proyecto y ahí es donde me entra la duda. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿No? O sea, realmente lo poco que nos ha podido expresar relacionado a este proyecto de Quito piensa Quito me parece digamos, un proyecto bastante interesante porque es lo que necesita la ciudad hoy en día. Así que no entiendo el por qué se va. Sin duda, ¿O quiere candidatizarse en algún momento? Por ejemplo, ¿le gustaría ser alcalde, Fernando? Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quiero ser.
aunque se ha hecho más difícil. Le van a decir que le está conspirando a Francisco Egas, ¿ah? Eso, en esa bipolaridad que se ha creado en la organización del fútbol ecuatoriano. Pero bueno, esa es otra cosa. A ver, sí, yo me estoy yendo del municipio de Quito, pero no me estoy yendo de la ciudad de Quito. Y una de las cosas que quiero hacer justamente es reflexionar sobre la crisis de Quito para poder apoyar a la ciudad de Quito. Es decir, más fácil es trabajarlo desde adentro, es más fácil trabajarlo desde afuera que desde adentro. En este caso yo creo que sí, porque cuando uno está dentro, obviamente uno está comprometido con cierto proceso, que puede ser que no corresponda o que tenga sus problemas, o puede ser que sea muy bueno, pero no nos da la posibilidad de una reflexión. Todo esto que les estoy diciendo ha surgido en estos 2 días. Cuando tú preguntas quién está reflexionando Quito, yo diría desgraciadamente muy poca gente, o yo diría nadie, porque lo que nosotros tenemos en el mundo académico son reflexiones absolutamente sectoriales. Que la migración, pero ni siquiera la migración así a seca, sino la migración venezolana, la migración colombiana. Después, qué sé yo, el problema de este barrio, un estudio de caso, otro estudio de caso, que los barrios de la periferia tal. Pero no veo yo nadie que esté reflexionando sobre la totalidad de la ciudad y nadie está reflexionando sobre la gran crisis que tiene este rato Quito. Les he puesto 2 ejemplos, uno del urbanismo de proyectos y otro de la crisis de representación política. Si a eso nosotros le sumamos, por ejemplo, el modelo de gestión. El modelo de gestión fue hecho por Augusto Barrera y lo hicieron a imagen y semejanza de lo que se tenía en el gobierno nacional. Que yo no estoy discutiendo si el gobierno nacional hizo bien o no. A mí lo que me parece absurdo es que la misma lógica que se tenía en el gobierno nacional se le traspase al nivel local, cuando son 2 cosas absolutamente distintas. Y ese modelo de gestión hasta ahora se mantiene acá. El número de personas, la cantidad, a ver, les digo, por ejemplo, en planificación, hay 4 instituciones de planificación. En el centro histórico o sobre el centro histórico hay 5, sobre movilidad hay 7. O sea, ahí hay un problema de un modelo de gestión muy complejo. Y entonces la posibilidad de estar afuera y hacer investigación sobre esto para plantear salidas, para plantear la realidad que estamos viviendo, a mí me parece que eso es absolutamente necesario. Yo creo que de aquí, más o menos en unos 15 días, estaré en capacidad de invitarles a ustedes, como a la ciudadanía, a uno de estos foros, por estas webinares, como dicen ahora, que he aprendido hasta esa palabra, para presentarles la mayor cantidad de ideas que pueda construir alrededor de lo que significa la crisis de la ciudad. Correcto. Muy bien, arquitecto. Le enviamos un abrazo y le vamos a dejar que siga festejando el Día del Padre con los suyos ahí en su domicilio. De verdad valoramos que nos haya atendido en esta tarde y noche para conversar con nosotros sobre el presente y futuro de Quito y sobre todo argumentar su decisión de dar un paso al costado, luego de haber impulsado un trabajo muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estatuto Autonómico de la Capital. Arquitecto, un abrazo a la distancia, que tenga buena noche. Y solo antes de que se despida... No, para ustedes, a diferencia del abrazo de ustedes, el día sin distancia. Y solo antes de que se despida, ¿extraña o no extraña el bullicio de los estadios? ¿Le ha hecho falta el fútbol? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Y una de las cosas buenas es que ahora vi con mis hijos y con mis nietos un partido malísimo del Barcelona. El del Barcelona con Valencia, con Sevilla. Creo que también tú debes de haber visto ese partido porque estabas hasta con camiseta. Malísimo ese partido, ¿no? Bueno, sí. Le agradecemos muchísimo, Fernando. Sevilla, por cierto. Le agradecemos muchísimo su apertura y le deseamos un feliz Día del Padre. Disfrútelo con sus hijos y con sus nietos. No, muchísimas gracias. El abrazo sin distancia. Gracias. Gracias. Al arquitecto Fernando Carrillo Mena, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zoom al Día. Muy interesante visualización en nuestra transmisión de Facebook Live con nuestros internautas conversando sobre los temas de la ciudad, los temas de Quito, su decisión de apartarse. Por cierto, ¿no? A ver, cuando yo hablo de Guayaquil, hablo con conocimiento de causa, insisto, porque yo viví en Guayaquil, yo nací periodísticamente en Guayaquil. Rebeca Paladines, a quien le envío un abrazo grande, que nos escucha desde Guayaquil, dice: no creo que Febres Cordero haya incidido en nuestra autoestima, él simplemente llegó en el momento preciso, el guayaquileño es bravo con o sin Febres Cordero, se refiere, digamos,
a la actitud de bravura, de bravío, ¿no? Que tiene el guayaquileño, digamos, sangre huancavilca, que muchas veces se dice, pero a ver, seamos claros, Guayaquil en el año 92 estaba, pero era una ciudad desastrosa, destruida. Y ahora se han viralizado. O sea, a propósito de los... A propósito del tema de Bucarán. Sí, se viralizó unas imágenes que yo ya había perdido en el imaginario y que te hacen ver cómo Guayaquil pudo llegar a ese nivel, ¿no? Pero también te asombra el cómo pudo recuperarse, ¿no? Claro. Por eso yo te digo que una cosa que yo sí destaco, y digo yo lo constaté porque nací periodísticamente en Guayaquil, trabajé 3 años antes de venir a vivir a Quito. Yo destaco justamente esa actitud de rescatar la autoestima. Ahora bien, luego de 27 años, perdón, de administraciones socialcristianas, entre Febres Cordero, Inebot y ahora Cintia Viteri, tú te encuentras con una ciudad que yo he dicho en varias ocasiones, es la ciudad que expresa con mayor fuerza las inequidades de este país. Es una ciudad caracterizada por grandes asimetrías, es una ciudad en la que por un lado tienes el barrio del Centenario y por otro lado tienes Montesinaí, ¿ya? Es una ciudad en donde todavía tienes barrios que no tienen servicio total de agua potable. Y perdóneme, yo un día conversé con César Roón, asambleísta socialcristiano, y tuvimos una suerte de discusión bien entendida, ¿no? Porque él decía que no había barrios que no tengan agua potable. Sí, sí los hay. Hay barrios que lamentablemente no están regularizados y que no tienen servicios básicos. Ese Guayaquil profundo, ese Guayaquil al que todavía no llegan las autoridades, ese Guayaquil donde aparecen los políticos solo en tiempo de elecciones, ese Guayaquil existe, sino que hay algunos sectores que pretenden tapar el sol con un dedo. Ahora, menciono esto solamente, esta suerte de digresión, porque lo mencionó Fernando Carrión, y nosotros estábamos hablando de Quito. ¿Y cuál es el problema hoy de Quito? Que en el caso de Quito yo no encuentro, José Antonio, una actitud de defensa de la ciudad a partir de la necesidad de defender tu tierra, el autoestima del quiteño y del chagra que vive en Quito. Tú y yo somos chagras, tú y yo no nacimos en Quito, pero estoy seguro que tú sentirás lo mismo que yo. Es una ciudad de la cual estamos totalmente empoderados. Yo estoy totalmente empoderado de la capital de la República. Yo no creo que pudiera vivir en otra ciudad que no sea Quito, precisamente por eso, con todos sus problemas. Pero es una ciudad que igualmente tiene estas dispersiones, tiene estas lecturas equivocadas. Yo suscribo cuando Ramiro Aguilar alguna vez dijo que hay gente que cree que Quito se termina en la floresta, o que Quito empieza en la floresta y de allí para el norte, y se olvidan de la floresta hacia el sur. O sea, sin entender que de la floresta hacia el sur hay toda una ciudad con sus propias características, hasta con sus idiosincrasias, porque termina siendo así. La ciudad hay que repensarla, José Antonio. Y, por ejemplo, aportes como el de Fernando Carrión al debate público son absolutamente interesantes. Tú le preguntabas además a Fernando Carrión si le gustaría ser alcalde de Quito. Claro que le gustaría. Él quiso ser candidato a la alcaldía de Quito en 2019. Sin embargo, los números no le daban. Así de simple. O sea, a veces leo que gente dice sería un buen alcalde que no sé qué, pero los números no le daban, porque claro, estamos en un momento en el que muchas veces se prefiere... el alcalde Yunda tampoco le daban los números, ¿no? Sí, pero el alcalde Yunda, por ejemplo, es un hombre, como bien lo citaba Fernando Carrión, es un hombre de un un extracto popular, ¿ya? O sea, él es muy cerca a las clases populares por su condición de músico, por su condición de radiodifusor, por su condición de médico. O sea, hay que analizar también la naturaleza por la cual Yunda logra llegar a la alcaldía de Quito en la elección que tuvo el mayor número de candidatos. Y claro, esta actitud tan chocante de alguna gente que dice, no, como Yunda ganó con el 22%, a mí no me representa. Yo no voté por Yunda y a mí no me representa un alcalde que ganó con el 22%. O sea, esas ridiculeces que lamentablemente a veces tienes en el debate público, José Antonio. Sí, tienes que ver también que digamos, la que quedó en segundo lugar también se pertenece a ese mismo extracto del cual hablas, ¿no? Y más bien los grandes perdedores fueron aquellos los que se podría pensar iban a ganar de forma holgada. Sí, no así es. Así es. Oye, un par de mensajes que voy a leer de Edison Mayorga, que me escribió tanto por Facebook cuanto por Twitter, pero los de Facebook se me perdieron. Edison me decía,
Buenas tardes, dice, como arquitecto, bueno, ya buenas noches, opino que es una baja sensible la de Fernando Carrión, sin duda. Sin embargo, considero que no es el fin del mundo. Es importante tomar esto como un nuevo momento para que otras visiones y personas puedan ingresar a discutir y enriquecer la visión de la ciudad. De acuerdo. Lastimosamente, desde la prensa parece que solo el arquitecto Carrión es la única voz autorizada. Esto sí lo planteo como una crítica a los comunicadores y medios. No pretendo desvirtuar para nada la validez y categoría de uno de los grandes académicos de la región, pero es importante dar un paso más, refrescar visiones y criterios para potenciar lo que ya se ha venido encaminando. Estoy de acuerdo con esa visión, más allá de que sí creo que también hay otras voces, ¿no? Por ejemplo, para el tema del transporte, hay una voz muy autorizada que es la de César Arias, que fue el artífice del proyecto del trolebús, que fue el artífice de los corredores longitudinales en Quito, en Bogotá, en Guayaquil. Entonces, es una voz autorizada, César Arias, que en algún momento estuvo con nosotros acá. Y sí, hay otras voces que también se pueden diversificar. El tema es, estimado Edison y queridos internautas y José Antonio, ¿cuántas de esas voces autorizadas que hay en la ciudad, no solo Fernando Carrión, sino del resto, la academia, la propia clase política, los gremios, las organizaciones sociales, ¿cuántos de ellos están dispuestos a sentarse a conversar y pensar la ciudad? Claro. ¿Cuántos? Es que son muy, digamos, muy limitados en sus propios intereses, ¿no? Ese quizás es uno de los problemas no solamente de la ciudad, sino del país también, ¿no? Es decir, no se piensa el país, ni no se piensa la ciudad, se piensa en que si no soy yo, no es nadie. Sí, totalmente de acuerdo. Y además hay otro tema. Quito es el centro político, y aquí se habla casi de política. O sea, hablamos de política porque es el centro político y no se habla tanto de la ciudad, y es verdad. Hay que empezar a hablar de la ciudad. Estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? En el caso de Quito, y yo creo que ahora mismo hay que, más allá de quien esté en la alcaldía, hay que repensar la capital de la República, hay que repensar. Hay que repensarla ya, sobre todo porque ya se viene el funcionamiento del metro. Y en torno al funcionamiento del metro todavía no está listo todo el aparataje, toda la estructura que va a estar anclada al tema del metro. Pero bueno, son cosas que evidentemente hay que analizarlas y hay que pensarlas. Muy bien, querido Flaco. No nos despidamos sin desearle feliz Día del Padre a todos, a todos nuestros amigos que tarde a tarde nos acompañan, para aquellos que son padres, para aquellos que no son padres, celebrar a sus padres con los respectivos cuidados, ¿no? Hemos hablado esta semana justamente de que esta celebración podría ser la causante de nuevos contagios, así que con esa advertencia, ¿no? Con esa advertencia queremos desearle feliz día a todos aquellos que son padres. Y a ti particularmente, mi querido amigo, espero que tus hijos y tu sobrino nieto te celebren por todo lo alto, en casita, ¿no? En casita. Sí, ahí estaremos, claro. A mí me va a dar una pena, créeme, una pena terrible no poder estar con mi papá. Mi papá está en Ambato. Mi papá no ha sacado ni la nariz de la casa. Yo quisiera estar con mi papá, obviamente. Todavía, o sea, tengo la suerte de tener a mi padre. Está apenas a 2 horas de aquí, de donde estoy. Pero claro, esta situación que nos ha rebasado, nos ha alterado la vida a todos, ¿no? De todas formas, tomemos como ejemplo lo que pasó en el Día de la Madre, ¿no? Que lo hemos comentado en varias ocasiones. Se han dado contagios masivos. Porque alguna gente se relajó demasiado, fue a visitar a su mamacita, estuvieron en almuerzos familiares, se olvidaron del COVID-19 y terminaron contagiados. Hay que tomar en cuenta aquello. Así que igualmente me sumo a la salutación de José Antonio Sánchez, igualmente para ti, querido Flaco, padre de 3 guaguas, ¿no? El Flaco. Tú tienes 3, yo tengo 2, pero además tengo un sobrino nieto. Uno bastante grande ya. Claro, el Bruno, que ya es más alto que el Flaco. Uy, gigante. Te deseo lo mejor para ti, para todos los padres internautas que nos acompañan. De verdad, Dios les pague por retribuir este espacio con su confianza, su gentileza, sus mensajes que realmente nos alimentan para seguir avanzando. Voy a enviar un saludo especial a Wellington Pilapaña, que dice algo que de verdad, Dios le pague, Wellington. Me quedé en la oficina para poder avanzar tareas del diplomado, pero me centré en la entrevista que no he podido avanzar nada de la tarea. Muy bueno este espacio. Muchas gracias. De verdad, Wellington, no somos ni pretendemos de modo alguno ser los dueños de la verdad. Apenas generamos una opinión, es parte de la libertad de expresión, ¿no? Diego Vázquez dice, no a la ley seca. Oiga, sobre la ley seca, rapidito, que ya no alcanzamos a hablar de ese tema, pero sobre la ley seca, a ver,
yo sí creo que era una medida interesante porque del consumo de alcohol devienen al menos 2 situaciones: los siniestros de tránsito y la violencia intrafamiliar. O sea, Claro, y cuando estás con los traguitos te olvidas, se te cae la máscara, empiezas a querer hablar y abrazar a la gente. Entonces, esa es la oye, otra, ¿no? Pero si hace poco hubo aquí unos chicos que se fueron a una hacienda a celebrar la graduación y terminaron muchos de ellos contagiados, ¿no? Y Sí. se supone que vienen de casas donde, digamos, hay educación pero eso debería no pasar. Sí, pero eso fue cierto. Cierto, sí. Porque por ahí salieron algunos tuiteros y tuiteras a decir que eso era falso, que era mentira. No era el colegio el cual se estaba hablando, era otro colegio. Muy parecido. Muy bien. Flaquito querido, espero que el día domingo el Real Madrid le gane a la Real Sociedad y que se encarame en lo más alto de la punta de la Liga Española, ya que el día de hoy está venido con la camiseta del Fútbol Club Barcelona y yo con la del Real Madrid. Abrazos para todos, feliz días del Padre el domingo. Por favor, respeten el distanciamiento. Ya no hablo de aislamiento. Respeten el distanciamiento, por favor. También voy a saludar, madre querida, mi madre está también. Mi madre es una guerrera. A las madres que son padre y madre y guerreras. Mi madre ha sido parte de eso, ¿no? Mi madre ha sido madre y padre, mi madre ha sido una guerrera a lo largo del tiempo, así que estas fechas también son para celebrar, en este caso, a mi señora madre. Madrecita querida, le mando un beso, bendiciones allá en Guayaquil. A ver, Guayaquil, pero en la zona donde vive mi mamá ya pertenece al Cantón Daule, pero está al ladito de Guayaquil, o sea... Guayas, entonces, ya. No, claro, pero es de estas urbanizaciones que tú tienes San Borondón, tienes Daule, tienes Guayaquil y están pegaditas, ¿no? Y es la gente que trabaja en Guayaquil, pero vive en estas urbanizaciones que ya pertenecen a estos cantones. Abrazos a la distancia, por favor, respeten el distanciamiento. Con nosotros, José Antonio Sánchez, quien les habla, Fabricio Vela, Dios mediante, nos reencontraremos el próximo lunes. Abrazos y que tengan buen fin de semana. Chao, chao.